Sonia El Hakim. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Hola Arancha, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que la primera pregunta que se me viene a la cabeza al hablar de las mentiras es ¿por qué mentimos? Y a veces lo hacemos incluso, sale solo, inevitablemente. Sí, sí, a veces parece que mentimos sin ton ni son, ¿no? Simplemente bueno, por desarrollar nuestro arte de mentir. Pero bueno, sí que es cierto que los expertos han elaborado como un listado de motivos por los que mentimos. Y te tengo que decir, Arancha, que el primer motivo lo podemos encontrar en el autoengaño, es decir, en mentirnos a nosotros mismos, que eso también es una mentira. En ese cómputo que tú hacías de mentiras al día, bueno, pues también están las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, imagínate, aquí estaríamos en lo que llamamos la disonancia cognitiva, ¿no? Imagínate que a mí me gusta el chocolate, yo quiero comer chocolate, que además es verdad, o sea, imagínate en una situación realísima, quiero comer chocolate, pero estoy a dieta y el chocolate me engorda y no debo comerlo, ¿no? Entonces tengo dos ideas que chocan entre sí, que me producen esa disonancia cognitiva y que hace que yo me sienta a disgusto, que no estoy a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me autoengaño cambiando una de esas dos ideas que normalmente va a ser la de que engorda, es decir, quiero comer chocolate y hoy, como he ido al gimnasio, no me engorda y entonces ya está, ya he cambiado la segunda idea, me he autoengañado y así me puedo comer tranquilamente el chocolate. Bueno, pues ese sería un motivo de autoengaño. También, por ejemplo, la exposición selectiva que hacemos a nuestra propia imagen es otra forma, digamos, de autoengañarnos. Por ejemplo, imagínate, Arancha, que yo me las doy de buena cocinera. Y entonces vienen amigos a casa, yo hago una paella y la paella sale horrorosa porque se quema y entonces en lugar de asumir que a lo mejor resulta que esa autoimagen que yo tengo de buena cocinera no es tan así, pues me giro a mi marido y le digo, mira, perdona, yo hasta que no me pongas un fuego en condiciones no vuelvo a hacer paella. ¿Vale? Pues esa exposición selectiva hace que me autoengañe. Esos serían los autoengaños. Una mentira muy común. Y echar la culpa a los demás también. Efectivamente. Bueno, más, Sonia, perdona, que te he Sí, interrumpido. claro, tenemos otros motivos por los que mentimos. Evidentemente, tenemos lo que llamamos las mentiras piadosas, esos cumplidos no sinceros que engrasan la convivencia pacífica. Son importantes para ayudarnos a mantener las relaciones sociales y no pasa nada porque alguien me diga que me ve muy guapa, aunque a lo mejor no es tan así, simplemente pues es una amiga a lo mejor que hace tiempo que no nos vemos, ay, te veo muy guapa, bueno, pues ya está, no hace falta intentar ver si es de verdad que me está diciendo eso o si me está mintiendo, ¿no? Porque al final lo que hacen es facilitar las relaciones sociales, esos cumplidos no sinceros. Pero también es cierto que a veces son una falsa adulación, es decir, estamos mintiendo pues porque le estamos diciendo a alguien de quien queremos obtener algo, le estamos diciendo que nos parece una persona estupenda, maravillosa, uy, qué buen profesional eres, por cierto, ¿me puedes hacer este pequeño favor? No sé qué, bueno, pues eso sería una falsa adulación, es otro motivo al final para conseguir algo, ¿no?, de esa persona. Y hay alguno más, pero evidentemente el más importante y donde entramos al final los analistas es en las mentiras con intención, aquellas que hacemos bien para evitar un castigo, bien para conseguir un beneficio. Cuando perjudican esas mentiras a otra persona, pues ahí sí que ya es conveniente ver si es cierto o no es cierto eso que está diciendo esa persona. ¿Se puede saber si alguien está mintiendo a través de su comunicación no verbal? Solo a través de su comunicación no verbal, no. Y con esto vamos a desmontar el mito bueno, no, es que yo le miro a la cara y ya sé si me está mintiendo. No, no es así, no es así. No, yo es que según si me mira a los ojos o no me mira a los ojos, ya sé si me miente. Tampoco, tampoco es así. Realmente, para que lo que nos dice la investigación científica, para que podamos tener cierta fiabilidad, una alta fiabilidad al analizar si una persona está mintiendo o no, es necesario que analicemos tanto lo que dice, es decir, su comunicación verbal, su discurso, como la forma en que lo dice, su comunicación no verbal. Analizar solamente el discurso, solamente las palabras, o analizar solamente la forma en que lo dice, su comunicación no verbal, nos va
a ocasionar pues, el tener un análisis muy pobre. ¿Por qué? Pues porque tan importante es lo que digo como la forma en que lo digo, pero también es importante lo que estoy diciendo. Es decir, nosotros cuando hacemos un análisis de credibilidad, que se llama, analizamos más o menos, la mitad del análisis es verbal y la otra mitad es no verbal. Tan importante es lo que decimos como lo que no decimos, en igualdad. Por tanto, solamente con la comunicación no verbal no podemos saber si alguien está mintiendo. También nos tenemos que fijar en qué está diciendo, por qué elige esa palabra y no elige otra. Vale, pero ¿hay algún gesto que nos permite saber que una persona nos está mintiendo, Sonia? No hay un gesto de mentira, no existe. Ojalá existiera, Arantxa, y te pudiera decir, mira, sí, ya lo tenemos claro, cuando hace no sé qué, cuando se rasca aquí o hace aquello, es que está mintiendo, pero no hay. ¿Por qué? Pues porque cuando mentimos, cada persona va a hacer cosas diferentes. ¿Aquí dónde está el truco? Aquí está el truco en analizar las desviaciones de conducta de esa persona cuando está contando ese hecho sensible respecto a la forma habitual que tiene esa persona de comunicar. Esas desviaciones, Arantxa, son claves a la hora de detectar si alguien está siendo sincero o no. Pero realmente cuando vemos a veces en Facebook, por ahí en la tele o lo que sea, cuando vemos que dicen, pues es que este gesto es que está mintiendo, es que no es así, es que no es así. En esa persona a lo mejor es relevante o no es relevante, en otra persona no lo es, etcétera. Entonces, no existe un gesto de mentira. Hay muchos indicadores y los tenemos que analizar todos, tanto verbales como no verbales. Tú, Sonia, eres perito judicial en análisis de credibilidad y comunicación no verbal. ¿En qué consisten estos peritajes y quién puede solicitarlos? Ahora ya temas serios. Claro, ahí estamos entrando en temas de juicios, ¿no? Entonces, estos informes que muchos jueces y abogados ni siquiera saben que existen, porque, bueno, pues ahí nos falta pues a los peritos esa labor un poco de pedagogía, de enseñar que estos informes existen y se pueden hacer, lo puede solicitar tanto el juez, es decir, pues, oye, tengo aquí un testimonio de una persona y necesito que alguien me ayude a aportar aquí un poquito de luz y ver si hay elementos suficientes para determinar si esta persona, pues lo que está diciendo es falso o es sincero, ¿no? Lo puede solicitar el juez de oficio y a los peritos, a los que estamos en las listas oficiales de peritaje, en análisis de credibilidad y comunicación no verbal, y lo puede solicitar también las partes. Pues, por ejemplo, yo soy una persona que pues estoy haciendo, he solicitado a mi abogado pues que me acompañe en un juicio y tal, y entonces el abogado o yo como cliente le puedo pedir al abogado, oye, búscame a alguien que me haga un informe de análisis de credibilidad porque tengo esta declaración de esta persona y yo quiero saber si esta persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Cuidado, muy importante, Arantxa. Nosotros cuando hacemos un informe de análisis de credibilidad nunca jamás podemos decir en el informe dice la verdad o miente. ¿Vale? Sí que podemos decir correlación, es un pequeño matiz, correlaciona lo que está diciendo, la declaración que está diciendo, correlaciona con un relato falso o correlaciona con un relato sincero. Lo digo porque es un problema de matiz, pero es muy importante porque al final este análisis es un análisis basado en la ciencia y la ciencia nunca es rotunda. Es decir, no podemos hablar, sobre todo cuando hablamos de análisis de conducta, no podemos hablar del 100% de probabilidad porque no existe en análisis de conducta. Siempre hablamos de una probabilidad muy alta. Y para hacer esos informes, la mitad del informe es verbal, esas palabras que ha elegido esa persona, qué significado tienen. Ahí manejamos como casi 40 indicadores, tanto de sinceridad como de falsedad, y la otra mitad del análisis es no verbal. ¿Cómo ha dicho esas palabras? ¿De qué manera? ¿Y qué desviación encontramos respecto a esa forma habitual de comportarse de esa persona? ¿Quién puede ser perito judicial de comunicación no verbal? Bueno, desde la Asociación Española de Comunicación No Verbal tramitamos esas listas de peritaje judicial. Entonces, para poder ser socio experto dentro de nuestra asociación, pues hay que demostrar una formación de al menos 1.500 horas
en comunicación no verbal y análisis de credibilidad. Es decir, estamos hablando de personas que tienen que estar muy formadas con un máster universitario o equivalente, y que, bueno, pues que tengan unos conocimientos muy altos, porque a veces nos encontramos yo los he visto, vamos, en los juicios, algunos informes que hacen, por ejemplo, pues los psicólogos forenses que pueden hacer informes de este tipo. Lo que pasa es que se limitan solamente al análisis verbal. A lo mejor de 19 indicadores que suelen manejar habitualmente, solamente uno está relacionado con la comunicación no verbal. Nosotros utilizamos todos los indicadores que utilizan ellos, más todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Es decir, los informes se hacen como mucho más extensos, y además la ciencia lo que nos dice es que es la mezcla de verbal y no verbal, de análisis verbal y no verbal, lo que va a aumentar la fiabilidad de ese informe. ¿Y podéis analizar cualquier tipo de entrevista o de declaración? Se puede analizar. Lo que más nos piden es declaraciones en las que una persona pues está contando un hecho, está relatando algo, y entonces quieren saber si miente o no, dicho así de una forma muy sencilla, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos analizar el tipo de relación que tienen dos personas, si dos personas se conocen o no se conocen, por ejemplo, si tienen un vínculo afectivo o no lo tienen, ¿vale? Entonces, en determinados casos sí que puede ser interesante analizar, pues incluso hasta una cámara de seguridad, por ejemplo. Pero habitualmente lo que más nos piden son análisis de credibilidad, donde hay una persona sentada que está contando algo, que está relatando un hecho, y entonces, bueno, pues que por lo que sea quieren saber si esa persona pues está siendo sincera o no. Volviendo al tema de las mentiras, ¿hay personas más habilidosas, ¿no?, a la hora de detectar mentiras que otras? A mí se me ocurre una, madres, y yo como madre, a mis hijas también, así. Claro que sí, porque las madres tenemos ese sexto sentido de las madres, pero cuidado, lo tenemos con nuestros hijos, no con cualquier otra persona. ¿Y esto por qué es? Hacemos, ¿no? Claro, porque esa forma habitual de comportarnos que te estaba diciendo antes, lo que nosotros llamamos la línea base de comportamiento o la línea basal, las madres la tenemos clarísima. Es decir, entra mi hija por la puerta y conforme dice hola, digo, aquí pasa algo. Y solo ha dicho hola. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esa línea base de comportamiento de mi hija, la tengo súper clara. De otras personas no. Es decir, que solamente de aquellas personas con las que tenemos mucha relación. Y por eso esas desviaciones respecto a la línea base de comportamiento, pues las madres, bueno, es una forma de hablar, las madres, los padres, quienes estamos con mucha relación con una persona, pues las detectamos enseguida, esas desviaciones, y como te digo, son clave a la hora de detectar si una persona está siendo sincera al relatarnos un hecho o no. Luego sí que es cierto que hay algunas personas que son más hábiles, pero se han hecho investigaciones, por ejemplo, con personas, mira, con policías, con psiquiatras, con jueces, con personas que manejan polígrafos, es decir, gente que se supone que está con el tema de la mentira ahí todo el día, ¿no? Y no son más hábiles detectando mentira, porque aquí donde está la clave. La clave no es en que yo sea más o menos hábil que otra persona. La clave es que yo detectar mentiras así en tiempo real, así como me estás hablando tú y yo en ese momento te detecto la mentira, te diría que es casi lo mismo que tirar una moneda al aire y ver de qué lado cae. O sea, la probabilidad prácticamente es el azar, la probabilidad de acertar, ¿no?, en ese juicio. ¿Cómo podemos aumentar esa probabilidad? Pues haciendo un análisis riguroso. Claro, yo cada vez que me habla alguien no me voy a retirar a mi despacho y voy a decir, bueno, dentro de 15 días salgo con el informe de esto que me ha dicho este cliente para ver si es verdad o no. Entonces, bueno, tenemos otras formas, digamos, más de andar por casa para poder discriminar entre sinceros y mentirosos, pero lo que realmente nos da una fiabilidad sería un análisis con un protocolo, con un método estandarizado que utilizamos nosotros y bueno, pues hacer un análisis muy riguroso. Cualquier otra cosa pues se acerca más a la probabilidad de azar, es decir, al 50% de probabilidad de acertar que otra cosa, ¿no? ¿Qué es muy interesante, Arantxa?
hacer algunas preguntas que ayuden a discriminar entre sinceros y mentirosos. Por ejemplo, te pongo un simple ejemplo y como eso pues hay otras cosas, ¿no? Otras técnicas. Imagínate que estamos haciendo una entrevista de trabajo y yo detecto, esto lo he usado yo, o sea vamos, que es real. Yo detecto que esa persona en su currículum, en los trabajos que dice que ha tenido, yo detecto que hay algo raro, ¿no? Entonces yo le pido a esa persona, que es algo súper habitual en las entrevistas de trabajo, le digo, oye, cuéntame desde que empezaste a trabajar hasta el día de hoy, qué trabajos has tenido, dónde has estado, en qué empresas y tal. Y lo normal es que nosotros relatemos eso en orden cronológico natural, es decir, de lo más antiguo a lo más reciente. Una técnica que se utiliza, que está demostrado que es bastante efectiva, es decir, vale, pues ahora ya me lo has contado así, ¿me lo podrías contar al revés? Es decir, de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Qué ocurre? Pues que esto aumenta lo que llamamos la carga cognitiva, es decir, que nos cuesta más a nivel de cerebro, ¿no? A nivel de memoria, el recordar desde lo más nuevo hasta lo más antiguo, el ir al revés del orden natural, cronológico. Una persona que de verdad ha puesto en el currículum lo que de verdad ha hecho, le va a costar más porque no es la forma natural de recordar, pero lo va a conseguir recordar. Mira, yo he estado, Arantxa, en procesos de selección en los que he utilizado esta técnica y a mí se me ha levantado el candidato, me ha cogido así el currículum y me ha dicho, a ver, porque no se acuerda, porque claro, yo si me tengo que memorizar algo que no es cierto, pues lo memorizo de una forma, pero no lo memorizo al revés. Bueno, esto también, por si alguien tiene que hacer una entrevista de trabajo y a lo mejor ha puesto cosas que no tocan, que lo memorice también al revés, ¿vale? Que también doy el truco para poder salvar ese escollo. Hemos descubierto muchas cosas hoy sobre la mentira y muy interesantes. Sonia, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias, Ara.